Me enteré de la infidelidad de mi mujer en una cena familiar. Ni mensajes secretos, ni llamadas a escondidas, ni un descuido suyo con el móvil. No. Fue mucho más sencillo y, al mismo tiempo, brutal. Estábamos en casa de sus padres, una noche cualquiera de sábado. De esas cenas donde se abre una botella de vino de más, los niños corren por el pasillo, y los adultos charlan como si nada pudiera romper el equilibrio del universo. Yo llevaba 2 copas encima y una sonrisa medio falsa, de esas que uno pone por costumbre. Laura estaba sentada al otro extremo de la mesa, charlando con su hermana y riéndose de cualquier cosa. Yo la miraba y pensaba en lo guapa que estaba. Ni se me pasaba por la cabeza lo que iba a pasar. El detonante fue su tío Paco. Un tipo que bebe más de la cuenta y siempre acaba soltando alguna barbaridad que todos fingen ignorar. Pero esa noche dijo algo que nadie pudo esquivar. A ver, Laura, soltó en voz alta, con esa media risa de borracho pasado de copas, ¿y el arquitecto ese con el que te fuiste a Madrid? Al final, ¿cómo acabó eso? Silencio. Absoluto. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo de golpe. Yo me quedé quieto, con el tenedor en el aire, mirando a Laura. Ella se puso pálida en medio segundo, y su hermana le clavó una mirada de esas que dicen te dije que lo ibas a cagar. El resto, incluso sus padres, miraban a sus platos. Como si todos supieran algo que yo no. ¿Qué arquitecto? Pregunté, con una voz más calmada de lo que me esperaba. Laura tragó saliva. Sonrió forzadamente, como si pudiera borrar lo que acababa de pasar. Nada, un compañero de trabajo, no es importante. ¿Un compañero con el que te fuiste a Madrid? Repetí, sin dejar de mirarla. ¿Cuándo fue eso? El tío Paco, ahora sí consciente de la bomba que había soltado, intentó arreglarlo con una risa torpe. Va, fue hace meses, un viaje de curro, nada serio, ¿no, Laura? Ella no respondió. Yo la seguía mirando. Ella ya no me miraba. Y ahí supe que algo se había roto. No monté una escena. No grité, no tiré la copa al suelo, ni me levanté dando portazos. Me limité a terminar el plato en silencio, con la mente a mil, masticando no solo la comida, sino cada gesto, cada palabra y cada mentira que ahora empezaban a tomar otra forma. Al volver a casa esa noche, mientras ella se desmaquillaba en el baño y decía lo del tío Paco ha sido una metida de pata, ya sabes cómo es, yo no dije nada. Solo asentí. No quería discutir. No aún. Quería entender. Y necesitaba tiempo. Porque cuando llevas 9 años con una persona, no te imaginas que va a traicionarte delante de su familia. Y lo peor, que todos, o casi todos, lo sabían antes que tú. Esa fue la primera grieta. Y yo aún no sabía lo que me esperaba. Cuando salimos de casa de sus padres aquella noche, el silencio en el coche era tan pesado que parecía ocupar cada centímetro del espacio, pero no lo voy a describir como algo poético ni exagerado. Simplemente era una situación incómoda y tensa que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Yo conducía sin prisa, sin música, sin ganas de hablar y sin saber muy bien qué hacer con todo lo que había escuchado en esa mesa. Laura miraba por la ventana como si ahí fuera a encontrar una explicación lista para usar, una que yo pudiera tragarme sin hacer preguntas, porque la veía esforzándose en pensar que podía decirme que no sonara a mentira, qué frase podía sacarla del agujero en el que la metió su tío con un comentario torpe y fuera de lugar, aunque torpe o no, había encendido una alarma dentro de mi cabeza que llevaba meses dormida. Cuando aparqué frente al edificio, no salí del coche enseguida. Me quedé con las manos en el volante, respirando despacio, intentando ordenar mis ideas sin montar un drama. Ella abrió la puerta y dijo que subía, que me esperaba arriba, que habláramos cuando yo quisiera porque entendía que estaba molesto. No se lo dije, pero no estaba molesto,
estaba analizando cada detalle de los últimos meses con una precisión que nunca había tenido. No quería gritarle ni acusarla sin pruebas, solo necesitaba entender por qué su tío había insinuado algo que no tenía sentido si de verdad era un viaje de trabajo sin más. Subí unos minutos después, y la encontré en el sofá, con una manta en las piernas, fingiendo ver algo en la tele que ni estaba poniendo atención. Cuando me senté frente a ella, bajó el volumen y dijo que todo había sido un comentario desafortunado, que lo del viaje había sido real, que fue con compañeros del estudio y que ese tal arquitecto era solo uno de ellos, que ella no lo mencionó en su momento porque no era relevante y porque yo nunca suelo preguntar detalles de su trabajo, lo cual es verdad, pero la forma en que lo decía sonaba ensayada, como si se lo hubiera repetido mentalmente varias veces mientras subía desde el coche. Le dije que no me molestó el comentario en sí, sino el silencio incómodo que generó en toda la mesa, un silencio que solo se produce cuando varias personas saben algo que tú desconoces, y que yo no era tonto, que noté como todos evitaban mirarme. Ella negó con la cabeza, insistió en que lo había interpretado mal, que su familia es muy dramática y que Paco siempre suelta tonterías, y que de verdad no había nada más. No lloró, no se alteró, no me abrazó ni intentó convencerme de otra manera más emocional, solo repetía una explicación medida y controlada que no encajaba con la Laura que yo conocía. Decidí dejarlo ahí, no porque le creyera del todo, sino porque quería observarla mejor, quería ver cómo se comportaba los siguientes días y si ese comportamiento coincidía con alguien que escondía algo o con alguien que solo estaba agobiado por un comentario fuera de lugar. Me fui a la cama antes que ella y no dormí bien en toda la noche, no por celos o dramatismos, sino por una sensación clara de que algo no estaba en su sitio. Ella llegó más tarde, se acostó a mi lado sin buscarme, sin tocarme como solía hacer, y se quedó quieta con un espacio considerable entre los dos. Esa distancia física, que no era enorme pero sí notoria, me jodió más que cualquier palabra. Los días siguientes no fueron mejores. Laura empezó a estar más pendiente de sus horarios, más estricta con sus salidas y más precisa con sus explicaciones, lo que me parecía curioso porque nunca había sido así, siempre fue una persona espontánea, que contaba cosas sin que se las pidieran. Ahora parecía querer adelantarse a mis dudas, explicándome detalles que yo no pedía, diciéndome a qué hora entraba, con quién estaba, cuándo saldría y cuándo volvería, pero siempre con un tono que parecía elaborado. Yo asentía y no la presionaba, aunque por dentro tomaba nota mental de todo. No registré nada, no espié sus cosas, no revisé ningún dispositivo, no hice nada que me hiciera sentir como un detective barato. Preferí observar con discreción porque quería que, si de verdad había algo, ella terminara cometiendo un error por sí misma. Un jueves por la tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de su hermana preguntándome si Laura estaba bien porque la notaba rara desde la cena del sábado. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de contestar que no había notado nada especial, lo cual era una mentira piadosa, pero no quería abrir esa conversación con alguien que claramente sabía más de lo que había dicho aquella noche. Ella me respondió que seguramente era estrés, que últimamente Laura estaba con la cabeza en mil cosas. Esa frase se me quedó dando vueltas porque no era una descripción típica de su hermana, que normalmente es directa y hasta brusca. Ese tono suave y ambiguo me confirmó que había más gente guardando silencio. Esa misma noche Laura llegó más tarde de lo habitual. Dijo que habían tenido una reunión larga por un proyecto nuevo y que habían salido todos juntos a tomar algo. Me lo contó con una naturalidad casi perfecta, aunque había una pequeña rigidez en su mandíbula que siempre aparecía cuando mentía, un detalle que conocía desde antes de casarnos, algo pequeño pero consistente. No la confronté, pero anoté mentalmente esa tensión en su cara porque nunca fallaba. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca hago, fui a recogerla al trabajo sin avisar. No tenía intención de espiarla ni pillarla en nada, simplemente quería ver si coincidía su salida con lo que ella decía normalmente.
Llegué media hora antes y me quedé cerca, sin ocultarme pero sin acercarme demasiado, como quien espera a alguien sin prisas. La vi salir acompañada, pero no de Marta ni de ninguna compañera conocida, sino de un hombre que no había visto nunca. Alto, delgado, con barba muy recortada y una carpeta en la mano. Caminaban juntos, bastante cerca, hablando de algo que parecía importante. No se tocaban ni nada fuera de lugar, pero la forma en que ella lo miraba mientras le hablaba me dejó claro que no era un simple compañero cualquiera. Me quedé quieto. No avancé. No dije su nombre. No hice nada. Esperé a que llegaran a la esquina y se separaran. Él se fue hacia la izquierda y ella hacia el aparcamiento del estudio. Cuando estuvo sola y cerca del coche, avancé y la llamé por su nombre. Dio un pequeño salto, como si no esperara verme ahí. Me preguntó qué hacía allí y le dije que había terminado antes y pensé en recogerla porque me apetecía. Intentó sonreír, pero la sonrisa fue corta y nerviosa. Le pregunté quién era el hombre con el que salió y me soltó una respuesta demasiado rápida, que era un proveedor, que habían tenido que revisar unas medidas, que no era nadie importante. Lo dijo sin respiración, como si quisiera que pasáramos a otro tema cuanto antes. En el trayecto en coche hacia casa, ella hablaba intentando llenar cada hueco de silencio. Yo la escuchaba, pero no intervenía. Me di cuenta de que ella pensaba que yo no había notado nada raro, que su respuesta me había satisfecho y que podíamos seguir como si nada. No le dije lo que realmente pensaba porque no quería cerrar caminos, quería ver hasta dónde podía llegar antes de enfrentarla. A partir de ese día, su comportamiento tomó un giro extraño. Estaba más cariñosa en momentos puntuales, más atenta de repente, como si quisiera compensar algo, pero esas muestras de cariño eran intermitentes, aparecían de forma aleatoria y desaparecían igual de rápido, lo que me daba una sensación de artificialidad que no había sentido nunca en ella. Parecía actuar, como si siguiera un guión que no entendía del todo. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, me dijo que en 2 semanas tenía que ir a Madrid otra vez por un congreso de arquitectura, que no era obligatorio pero le venía bien, que sería solo un día y volvería al día siguiente. Lo dijo mientras removía el café sin mirarme directamente, como si la frase se le escapara antes de tiempo. Yo solo asentí y le pregunté las fechas exactas, y cuando me las dijo, me quedé callado porque recordé que el viaje del que habló su tío, el que ella supuestamente hizo hace meses, también fue a Madrid. No dije nada más. No hacía falta. Ese día terminé de convencerme de que había algo que ella no quería contarme. No sabía qué era exactamente, pero sí sabía que la verdad estaba más cerca de lo que ella creía, y que tarde o temprano acabaría revelándose sola. Y aunque no tenía pruebas concretas, tenía algo más importante, intuición basada en hechos, no en paranoia. Y ese fue el comienzo real de mi investigación personal. No una invasiva ni desesperada, sino una observación precisa y continua, esperando el momento exacto en que ella, sin darse cuenta, dejara caer la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. La pieza caería más pronto de lo que yo esperaba. La noche anterior a su viaje a Madrid fue una de esas que se sienten normales, pero están llenas de pequeñas tensiones invisibles para cualquiera que no viva bajo el mismo techo. Cenamos pasta, hablamos un poco del trabajo, de una serie que habíamos dejado a medias y de la comida que se había puesto fea en la nevera. Nada fuera de lo habitual. Pero lo que para ella parecía ser una noche más, para mí era una cuenta regresiva. Ya sabía que no era un congreso, ya había confirmado que no había ningún evento de arquitectura programado en esas fechas en Madrid, al menos no uno al que ella pudiera asistir. No lo supe por casualidad, sino porque había empezado a hacer lo que nunca pensé que haría, buscar en Internet su itinerario profesional, los movimientos de su empresa y los comunicados internos que publicaban en su página web. No había ninguna mención de esa salida, ningún anuncio, ningún colega hablando de ello,
y los únicos que aparecían en los comunicados eran otros compañeros que sí iban a representar al estudio en una feria en Bilbao, no en Madrid. Esa noche, mientras ella se duchaba, revisé su bolso. No me siento orgulloso de haberlo hecho, pero necesitaba saber si estaba loco o si ella de verdad me mentía con una naturalidad que rozaba la crueldad. Dentro encontré el billete de tren de ida, pero no de vuelta. Me pareció extraño. Normalmente siempre llevaba los dos si era un viaje corto. También vi una reserva de hotel impresa, cosa que no hacía nunca porque todo lo tenía en el móvil. El nombre del hotel no me sonaba de nada, pero al buscarlo me di cuenta de que no era un hotel típico de viajes de trabajo. Era un sitio pequeño, en el centro, con habitaciones dobles, decoración romántica y desayuno en la habitación incluido. No hacía falta ser muy listo para entenderlo. Me quedé allí de pie, con la reserva en la mano, escuchando el agua de la ducha correr y preguntándome cuántas veces había hecho esto antes sin que yo lo notara. Guardé todo exactamente como estaba, salí del dormitorio y esperé a que terminara de arreglarse sin decir una palabra. A la mañana siguiente se levantó temprano, se vistió con ropa que nunca usaba para trabajar, un conjunto más cuidado, más ajustado, con unos zapatos que no eran de los que uno elige para estar caminando todo el día en un congreso. Se maquilló más de lo habitual y se perfumó como cuando teníamos una cita. Yo la observaba en silencio mientras tomaba café y ella hacía todo como si fuera lo más normal del mundo. Antes de salir me dio un beso rápido, me dijo que volvía el sábado por la mañana y que me cuidara. Yo le dije que sí, que no se preocupara, que la esperaba. No me creyó, pero tampoco me preguntó nada. Salió por la puerta y yo esperé a oír el ascensor para levantarme. No fui detrás de ella, no tomé un tren para seguirla ni me escondí en ningún sitio. No lo necesitaba. Ya lo sabía todo. Solo me senté en el sofá con el portátil y el móvil, hice un par de llamadas, una de ellas al hotel, haciéndome pasar por un cliente interesado en reservar en las mismas fechas. Me dijeron que ya estaba completo. Pregunté por casualidad si había alguna habitación disponible en el mismo piso que la habitación 302. El recepcionista, probablemente sin darse cuenta de que estaba diciendo más de la cuenta, me dijo que la 302 ya estaba reservada por una pareja desde hacía más de una semana, que era una de las más solicitadas por el tipo de servicio que ofrecía. No pregunté más. Agradecí y colgué. Durante el resto del día me comporté como si todo estuviera en pausa. Hice tareas de casa, salí a dar una vuelta, comí solo en un restaurante cerca de casa y me pasé por el gimnasio para intentar despejar la cabeza, pero no funcionó. La cabeza no se despeja cuando estás esperando una confirmación final. Esa que te deje sin dudas. Por eso, cuando dieron las 7 de la tarde, hice lo que me había estado resistiendo a hacer, llamé a su hermana. No para contarle lo que pasaba, sino para hacerle una sola pregunta. ¿Tú sabías que Laura iba a Madrid con alguien? Le pregunté sin rodeos, sin adornos y sin dar espacio a que fingiera sorpresa. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego un suspiro, largo y contenido. No sé qué decirte, Javi. No es asunto mío, y ella nunca me lo ha dicho directamente. Pero lo sabes. He intuido cosas, sí. Y no soy tonta. Desde hace tiempo. Pero pensé que no era mi lugar meterme. ¿Lo has visto? No, pero una vez, hace unos meses, la llamé y alguien le habló por detrás. Fue en un viaje parecido. Cambió de tono, me colgó rápido. No sé, no quise pensar mal, pero me quedó claro que estaba con alguien que no eras tú. No dije nada más. Solo le agradecí y colgué. No estaba enfadado con ella, de hecho, hasta sentí algo de alivio. No estaba loco. No era una paranoia mía. Había señales. Y no las había visto antes porque no quería verlas. Esa noche no cené.
Me senté en la cama y me puse a pensar qué haría el día que ella volviera. Si le iba a contar todo lo que sabía, si la iba a enfrentar directamente, si iba a exigirle explicaciones o si simplemente iba a hacer la maleta y largarme sin decir nada. Me di cuenta de que todavía no sabía si quería venganza, justicia o simplemente escapar de esa situación sin arrastrar más daño del necesario. Porque cuando alguien a quien has amado durante años te traiciona con frialdad, el primer impulso no es gritar ni destruir cosas. Es quedarte quieto, como si se te hubieran desconectado las emociones. Dormí poco esa noche. Y cuando lo hice, soñé que ella volvía, se sentaba frente a mí y me lo contaba todo sin mentiras. Me desperté de golpe, sudando, porque incluso en el sueño, al oírlo de su boca, me dolía más de lo que pensaba. A la mañana siguiente me desperté temprano y me quedé mirando el techo sin moverme durante casi una hora. Escuché los ruidos del edificio, el ascensor, el vecino de arriba tirando de la cisterna, los pasos de alguien en el pasillo. Todo sonaba normal, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Solo que yo era el único que lo sabía. Decidí que no iba a esperarla con una conversación preparada. No quería hablar con ella hasta no tener claro lo que yo mismo sentía. Así que esa mañana, mientras ella estaba en Madrid con su arquitecto romántico, me fui a casa de mi hermano y le dije que necesitaba quedarme unos días. No le expliqué los detalles, solo le dije que necesitaba espacio. Me dio las llaves sin preguntar. Tomé unas cuantas cosas, cerré el piso y dejé una nota breve en la mesa del salón. Solo decía, estoy bien. Necesito pensar. Te llamaré cuando lo tenga claro. No había rabia en mí, solo una certeza, el amor que había sentido por ella, el de verdad, el que se construye día a día, ya no era el mismo. Quizás todavía estaba ahí en alguna forma, pero ya no era puro. Estaba mezclado con decepción, tristeza y algo que nunca había sentido hasta ese momento, desconfianza. La espera había terminado. Ahora venía lo difícil. Volví a casa el sábado por la mañana, poco antes de que llegara Laura. Sabía que su tren llegaba a las 11 y algo, y que probablemente estaría en casa antes del mediodía. No quería que entrara y encontrara la nota sin más, no porque tuviera que explicarle nada, sino porque aún no había decidido si iba a dejarle claro todo lo que sabía o si simplemente iba a observar cómo se desenvolvía ante mí sin saber hasta dónde llegaba mi información. El apartamento estaba tal como lo dejé, todo limpio, ordenado, sin señales de que nada estuviera mal, lo cual en cierto modo me parecía absurdo, porque si algo había en ese momento era una relación rota aunque los muebles siguieran en su sitio y las fotos colgadas en la pared. Ella entró con una sonrisa que me pareció forzada desde el primer segundo. Traía una bolsa pequeña, una maleta de ruedas y el pelo recogido como siempre que no quiere parecer desarreglada después de un viaje. Me saludó con un beso en la mejilla, rápido, seco, y me preguntó si todo había ido bien en casa. Le dije que sí, que todo bien, que no había hecho mucho, y que me había tomado un par de días para estar con mi hermano porque necesitaba desconectar un poco del trabajo. Lo dije con tono neutro, sin agresividad, y me miró con una mezcla de sospecha y alivio. Me preguntó si pasaba algo, y le dije que no, que simplemente había sentido que necesitaba estar un poco solo. Ella asintió y fue al baño como si nada. Pasó el resto del día actuando de forma extrañamente amable. Preparó comida, puso música de fondo, habló más de lo habitual, incluso me ofreció hacer algo por la noche, salir a tomar algo o ver una película. Yo le respondía con educación, sin entusiasmo, pero sin frialdad, y observaba cada movimiento suyo, cada frase, cada intento de parecer natural. Era evidente que algo la incomodaba. No sabía si sospechaba que yo sabía algo, pero estaba claro que no se sentía tranquila. Por la noche, mientras ella estaba en la ducha, me senté en la mesa del salón con mi portátil. No tenía intención de revisar nada suyo,
pero sí quería escribir lo que estaba sintiendo, porque todo eso dentro de la cabeza empezaba a acumularse como una carga que necesitaba soltar en algún sitio. Escribí sobre el viaje, sobre la llamada al hotel, sobre la conversación con su hermana, y sobre lo que planeaba hacer. No como una carta, sino como un documento para mí. Al terminarlo, sentí algo de alivio, no mucho, pero lo suficiente como para darme cuenta de que estaba preparado para el siguiente paso, enfrentarla. Cuando salió del baño, vestida con una camiseta grande y el pelo húmedo, le pedí que se sentara conmigo en el sofá. Lo hice con calma, sin tensión en la voz. Ella se sentó y me miró sin decir nada. No sonreía. No preguntó por qué. Solo esperó. Quiero que hablemos, le dije. Y quiero que no me mientas, porque no me interesa discutir, solo saber la verdad. Ella no respondió de inmediato. Me miró como si estuviera intentando adivinar qué sabía yo y cuánto. No parecía sorprendida, lo que me confirmó que en el fondo esperaba que este momento llegara. ¿De qué quieres hablar?, preguntó finalmente. Del viaje. Del hotel. De la reserva para 2 personas. Del hecho de que no había ningún congreso de arquitectura en Madrid esta semana. De que no fuiste con tu empresa. Y de que estás viendo a otra persona. Ahí se acabaron los rodeos. Su rostro cambió, no se descompuso, no se derrumbó ni se echó a llorar, simplemente bajó la vista y asintió muy levemente. No dijo no es lo que piensas ni inventó ninguna historia. Solo se quedó en silencio durante unos segundos largos que me parecieron interminables. Vale, dijo por fin. No voy a negarlo. Sentí algo parecido a una mezcla de rabia contenida y alivio violento. No porque ella lo admitiera, sino porque al fin había terminado esa parte de las mentiras. Lo siguiente era saber por qué y cómo. ¿Desde cuándo?, pregunté. Unos meses. No lo planeé, y no fue algo que buscara, simplemente pasó. Es alguien del trabajo, ya lo sabes, lo viste. ¿Y cuántas veces ha pasado? No lo sé con exactitud. 4, 5 veces. Contando este viaje, 6. ¿Y piensas seguir viéndolo? No lo sé. No quería que llegara a esto. Pensé que podría controlarlo, que era solo una confusión, que iba a terminarse solo. Pero cuando me di cuenta de que estaba implicada emocionalmente, ya era tarde. No le creí del todo. Esa explicación me sonó a algo reciclado, una justificación vaga que no sirve para nada. Lo que me costaba aceptar no era solo la traición física, sino la emocional. Que durante semanas o meses, ella había vuelto a casa, había dormido a mi lado, había desayunado conmigo y había actuado como si todo estuviera bien mientras construía una vida paralela en la que yo no existía. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté. ¿Por qué seguir conmigo si ya no estabas aquí? Porque no quería perderlo todo, respondió. Porque no sabía si era algo serio. Porque no quería arruinar nuestra vida por una confusión. Y sí, porque tuve miedo. Y porque me dio vergüenza. Y porque no sabía cómo mirarte a la cara. ¿Tienes pensado dejarme? No lo sé. Esa frase fue la más dura. Porque no dijo que me quería. No dijo que lo lamentaba profundamente. No pidió una segunda oportunidad. Solo dijo que no sabía. Eso, para mí, fue peor que cualquier confesión. Yo sí lo sé, le dije. Voy a hacerlo yo. No quiero estar con alguien que duda. No quiero dormir con una mujer que tiene otra cara cuando yo no estoy. Y no quiero reconstruir algo que ya no existe. Ella no lloró. Ni siquiera intentó detenerme. Se quedó sentada, en silencio, sin decir una sola palabra más. Me levanté, fui al dormitorio, saqué la maleta que ya había preparado por si esto ocurría, y la cerré sin prisa.
Al salir de nuevo al salón, ella seguía en el mismo sitio, con la mirada fija en el suelo. No quiero hacer de esto un drama, le dije antes de irme. Voy a estar en casa de mi hermano unos días. En unos días hablaremos de todo lo legal. No quiero gritos ni reproches. Solo quiero terminar esto con un poco de dignidad. Ella solo asintió. Salí del piso con una sensación que nunca había experimentado. No era odio, no era amor, no era tristeza completa. Era algo entre vacío y determinación. No sabía cómo iba a afrontar todo lo que venía después, pero sí sabía que lo peor ya había pasado. Y lo había hecho con las palabras más simples, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de gritar. Solo con una verdad puesta sobre la mesa que ya no se podía ignorar. Los primeros días en casa de mi hermano fueron extraños, no porque él me hiciera sentir incómodo, sino porque yo mismo no sabía cómo comportarme, como si mi presencia allí fuera temporal y a la vez definitiva, como si estuviera flotando en una especie de limbo entre lo que era mi vida antes y lo que iba a ser después. Mi hermano no hizo preguntas, solo me dejó espacio, me ofreció su sofá, su nevera y su silencio, y eso fue lo único que necesitaba en ese momento. Dormía mal, me despertaba varias veces por noche, no porque extrañara a Laura ni a la casa, sino porque cada vez que cerraba los ojos me venían a la cabeza conversaciones que nunca habíamos tenido, frases que ella debería haber dicho, momentos en los que yo debía haber visto las señales y no quise verlas, y todo eso me generaba un malestar más físico que emocional. El lunes llamé al abogado de un amigo, alguien que ya me habían recomendado hacía años cuando un conocido se había divorciado, no por recomendación de urgencia, sino porque siempre se hablaba de él como alguien práctico, rápido y sin vueltas. Hablamos por teléfono, le conté los hechos de forma directa, sin adornos, sin sentimentalismos, y me pidió que pasara por su despacho al día siguiente con todos los papeles que pudiera tener a mano. Me dijo que cada caso era diferente, pero que lo primero era definir si iba a haber disputa por bienes, por cuentas o si ella iba a querer pelear por el piso. Le dije que no lo sabía, que lo más probable era que ella no peleara por nada, que no estaba segura de nada y que yo ya había tomado la decisión de no compartir más casa, ni cama, ni plan de vida con alguien que había hecho lo que ella hizo sin el menor respeto. Después de colgar, me quedé mirando el móvil un rato. No había mensajes de Laura. Ni una llamada. Ninguna reacción. Me pregunté si estaría esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento o si simplemente se había resignado a que las cosas estaban decididas. Si como sea, su silencio me molestaba más que cualquier discusión. Habría preferido una reacción. Una escena. Algo que demostrara que al menos le afectaba perderlo todo. Pero no hubo nada. El martes me reuní con el abogado. Le llevé copias de todos los documentos, escrituras del piso, cuentas bancarias conjuntas, facturas, el contrato del coche y también una hoja donde había detallado los movimientos financieros de los últimos 2 años, cosa que hice por costumbre porque soy metódico, no porque previera una separación. Él me dijo que teníamos todo bastante ordenado y que si no había hijos ni conflictos de propiedad graves, esto podía resolverse en 3 o 4 meses si había acuerdo. Me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad y le dije que no necesitaba presentarlas, que no estaba buscando castigo, solo cerrar el vínculo legal sin conflicto. Se sorprendió un poco, pero no insistió. Me explicó los pasos a seguir y me dijo que lo primero era enviar la propuesta formal de divorcio. Volví al apartamento a las 2 de la tarde, en el momento exacto en el que sabía que Laura no estaría. Entré con mis llaves, recogí mis cosas del dormitorio, algunos documentos personales que había dejado, un par de libros y algo de ropa que olvidé. Dejé todo lo demás como estaba. Antes de salir, dejé sobre la mesa un sobre cerrado con una copia del documento que el abogado iba a enviarle por correo oficial y una nota escrita a mano donde le decía que no esperaba una respuesta emocional,
ni explicaciones, ni intentos de reconciliación, solo su firma. Le aclaré que si quería conservar el piso, no pondría objeciones. Que no iba a pelear por muebles, ni por dinero, ni por nada material. Que solo quería terminar con dignidad. Firmé la nota con mi nombre, y salí sin mirar atrás. Esa misma noche, cerca de las 10, Laura me llamó. La dejé sonar. No contesté. Me envió un mensaje. No lo leí en el momento. No tenía intención de abrir ningún canal de diálogo hasta que ella leyera el documento y supiera que esto no tenía vuelta atrás. El miércoles volvió a intentarlo. Me mandó otro mensaje, esta vez más largo. Lo abrí. Decía que necesitaba hablar conmigo en persona, que lo que había hecho no tenía excusa, pero que al menos merecía la oportunidad de cerrar esto con una conversación cara a cara. Me pidió media hora. Me dijo que no quería cambiar mi decisión, solo hablar. Acepté. Le propuse vernos el viernes por la tarde, en una cafetería que está cerca del parque donde solíamos ir a caminar. No era un sitio sentimental para mí, simplemente un lugar neutral. Ella aceptó sin discutir. El viernes llegó puntual, con un abrigo gris, sin maquillaje y con la cara de alguien que no ha dormido bien en varios días. Me saludó con un gesto leve, pidió un café y se sentó frente a mí sin rodeos. No hubo charla superficial. No hubo frases vacías. Empezó hablando ella. Quiero decirte que no tengo nada que reclamarte, dijo. Sé que la he cagado. Y sé que no hay marcha atrás. No voy a poner problemas con el piso. Ni con nada. Ya lo he leído todo. Firmaré. No dije nada. Solo la miré. Estaba esperando más. Sé que no merezco perdón, continuó. No lo pido. Solo quería decirte que me dolió perderte incluso mientras estaba con él. Que cada vez que volvía a casa me odiaba por lo que estaba haciendo. Pero me sentía atrapada en una rutina, en una vida que no sabía si era la mía, y cuando apareció él, me sentí otra vez vista, escuchada, como cuando nos conocimos tú y yo. Y no supe manejarlo. Lo sabías perfectamente, le dije. Sabías lo que hacías y decidiste hacerlo igual. No me hables como si fueras víctima de algo. No lo eres. Bajó la vista. Asintió. Tienes razón. No quiero justificarme. No lo haré más. Hubo una pausa larga. El camarero nos trajo los cafés. Ella ni lo miró. Yo tampoco. Era como si estuviéramos en una burbuja ajena al resto. ¿Sigues viéndolo? Pregunté. No. Terminé con él el lunes. Le dije que esto no podía seguir. No porque quiera volver contigo, sino porque necesito aprender a estar sola y asumir lo que he hecho. Eso ya no importa. Lo que hagas ahora es tu problema. Lo sé. Se quedó callada. Miraba su taza, pero no bebía. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. No quería venganza, ni castigarla, ni humillarla. Solo necesitaba verla por última vez y confirmar que no había nada que rescatar. Gracias por no hacer esto peor, dijo finalmente. Por no atacarme. Por no convertirlo en una guerra. No hago guerras con gente que ya no me importa. Ella no reaccionó. Solo asintió. Se levantó, dejó un billete en la mesa y se fue sin mirar atrás. Me quedé un rato más, bebiendo el café ya frío. No sentí alivio. Tampoco dolor. Solo el final de algo que ya estaba roto hacía mucho y que ahora tenía un cierre visible. El proceso de divorcio fue rápido, sin trabas, sin discusiones innecesarias, casi como si ambos estuviéramos siguiendo un guión previamente acordado. En menos de 4 meses todo estaba firmado, sellado y archivado. Ella se quedó con el piso,
como había propuesto desde el primer día, y yo me fui a vivir a un apartamento pequeño que alquilé en un barrio más al norte de la ciudad, no porque tuviera un apego especial por la zona, sino porque necesitaba empezar de cero en un sitio donde no tuviera recuerdos pegados a cada esquina. Cambié de gimnasio, de supermercado, hasta de ruta para ir al trabajo. No me lo propuse como un plan de reinvención ni nada por el estilo, simplemente lo hice para no tener que enfrentarme a los lugares que me recordaban una rutina que ya no era mía. Mis amigos más cercanos me preguntaron, algunos con más tacto que otros, qué había pasado. A la mayoría no les di detalles, solo les dije que las cosas se habían terminado y que cada uno había seguido su camino. Los que me conocen de verdad entendieron que no quería hablar del tema, y lo respetaron. Durante las primeras semanas después del divorcio, no volví a tener contacto con Laura. Ni llamadas, ni mensajes, ni encuentros por casualidad. Fue como si hubiéramos desaparecido de la vida del otro sin dejar rastro. A veces me preguntaba si ella estaría bien, si habría cambiado algo, si seguía con ese tipo del trabajo o si realmente había terminado como dijo. Pero no porque me importara volver ni por nostalgia, sino por una mezcla rara de curiosidad y necesidad de cerrar mentalmente el capítulo. Nunca lo supe. Y con el tiempo, dejó de importarme. La parte más difícil no fue la soledad. Eso lo llevé bastante bien. Me acostumbré rápido a no compartir cama, a no escuchar otra voz por la mañana, a decidir cada detalle del día sin tener que consultar con nadie. Lo que más me costó fue aceptar que durante mucho tiempo conviví con alguien que había tomado una decisión así sin dar señales claras, o peor, que sí las dio y yo no las quise ver. Me costó asumir que no era cuestión de falta de amor de mi parte, ni de peleas, ni de problemas graves, sino simplemente de desgaste, de indiferencia, de rutina convertida en distancia emocional. Y lo que más jodía era pensar que mientras yo aún la incluía en mis planes, ella ya me había sacado de los suyos. Hubo días en los que pensé en escribirle algo, no para volver ni para reclamar, sino para cerrar con una última frase. Algo tipo espero que estés bien o gracias por los años buenos. Pero nunca lo hice, porque entendí que si necesitaba cerrar algo, debía hacerlo conmigo mismo, no esperando una respuesta de su parte. Dejar de pensar en ella como parte de mi presente fue el último paso. Y eso no llegó de golpe, sino poco a poco, sin fechas importantes, sin rituales, sin simbolismos. Empecé a salir de nuevo, sin prisas, sin objetivos, solo para estar con gente, para reírme un poco, para no pasar todos los fines de semana viendo series solo o comiendo siempre en los mismos sitios. Salí con una chica durante un par de semanas, alguien que conocí en una cena de cumpleaños. Era simpática, inteligente y había pasado por una historia parecida. Hablábamos sin tapujos, sin miedo a mencionar nuestras exparejas ni los errores que habíamos cometido. Fue agradable, pero su historia todavía estaba muy fresca y la mía también. Los dos lo sabíamos, y por eso lo dejamos ahí, sin promesas ni decepciones. Lo bueno fue que por primera vez en mucho tiempo sentí que podía empezar a conectar con alguien sin cargar con toda la mierda que había pasado. Me sentía limpio, no feliz ni renovado, pero sí en paz. Y eso ya era mucho. Un día, unos 5 meses después del divorcio, me crucé con Laura en la calle. Fue en el centro, cerca de una librería que solíamos visitar juntos. Iba sola, con el móvil en la mano, caminando rápido. Nos vimos de frente. No hubo forma de evitarlo. Nos saludamos con la cabeza y nos acercamos. No nos abrazamos. No nos dimos la mano. Solo nos quedamos ahí, parados, sin saber muy bien cómo empezar. Hola, dijo ella. Hola, contesté. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Hubo un silencio tenso, como si ambos estuviéramos midiendo el nivel de cordialidad aceptable en ese tipo de encuentros. ¿Te ves bien?, dijo.
Gracias. Tú también. Miró hacia un lado, luego al reloj. Bueno, tengo que irme. Pero me alegra verte bien. Igualmente. Se fue. No miré hacia atrás. Seguí mi camino como si fuera una mañana más. Pero mientras caminaba, me di cuenta de que no me dolía haberla visto. No me removió nada. No me despertó recuerdos. Solo fue una persona que conocí, con la que compartí un tramo de mi vida, y que ahora ya no significaba nada más que eso. Ese día entendí que había terminado de verdad. No porque firmamos un papel. No porque ya no vivíamos juntos. Sino porque verla no me cambió el ritmo del corazón. Porque ya no me importaba qué hacía, con quién o si pensaba en mí. Y eso, para mí, fue el verdadero cierre. Desde entonces no he vuelto a cruzármela. Sigo con mi vida, sin grandes cambios, sin giros drásticos, pero con una tranquilidad que hacía años no sentía. Trabajo, salgo de vez en cuando, hablo más con mi hermano, y me permito pensar en el futuro sin sentir que arrastro un cadáver emocional detrás. No sé si algún día volveré a enamorarme, ni me lo planteo. Si pasa, bien. Y si no, también. Lo único que sé es que aprendí a mirar mejor. A no ignorar los vacíos. A hablar antes de que sea tarde. Y sobre todo, a no esperar fidelidad de quien ya no está comprometido contigo, aunque lo diga con palabras vacías o con actos disfrazados de rutina. La confianza no se rompe de golpe. Se va agrietando. Y si no estás atento, cuando quieres repararla, ya no queda nada que salvar. Y no me arrepiento de haberla amado. Pero tampoco me pesa haberla dejado atrás.